traumas, accidente de vehículo motor, ya sea pues porque al momento del accidente o del traumatismo no se contaba con el mecanismo de seguridad para transportar a estos pacientes o a los pacientes pediátricos, menores de 5 años más que todo. Entonces, importante, al momento del transporte de estos pacientes, debemos tener una tabla con un agujero occipital en pacientes que son menores de 8 años y eso tiene una finalidad. Más que todo es porque estos pacientes o los pacientes pediátricos tienen la cabeza más grande que el resto del cuerpo. Entonces eso, como lo ven en la foto, pues también condiciona la posición de las vértebras cervicales. La glotis es mucho más grande, la lengua también es mucho más gruesa y todo eso pues dificulta lo que es la vía aérea. Y pues importante también el acceso intraóseo porque normalmente pues tiene un tejido adiposo que es mucho más grueso que un individuo normal y por eso a veces es muy difícil canalizar. Entonces, en cuanto al manejo, pues se sigue el mismo manejo del ATLS o el soporte vital. Se evalúa la vía aérea, la respiración, la circulación, alguna discapacidad y la exposición y dependiendo de eso, pues se maneja. Entonces, importante la escala de Glasgow pediátrica porque es una escala que nos da nos da una idea de la mortalidad, ¿sí? Una escala de Glasgow menor de 8, aquí muestro la escala de Glasgow en mi pantalla en el lado izquierdo, que son los parámetros que yo voy a observar, ¿sí? Si tiene apertura de los ojos, en la parte el ocular, pues tiene un puntaje de 4, en la parte verbal, un puntaje de 5, Se supone que y es en la algo que parte está. motora, pues sería un puntaje de 6. Entonces, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque, pues, dependiendo de los puntajes, ya yo tengo un porcentaje de mortalidad. Lo otro que vamos a ver es esta tabla que vemos aquí, que es el índice de trauma pediátrico, en el cual yo estoy asignando puntos dependiendo ya sea de cada uno de los parámetros, del peso, de la vía aérea, de la presión arterial sistólica, el sistema nervioso central, si tiene algún tipo de herida o si tiene algún tipo de fractura. Y esos puntajes yo los voy a sumar. Si tengo un puntaje menor de 0, tengo un 100% mortalidad, o sea, el pronóstico de ese paciente va a ser malo, ¿sí? Entonces, los puntajes de 1 a 4, un 40% mortalidad y un puntaje de 5 a 8, pues la mortalidad solo sería de un 7%, o sea que el pronóstico es mucho mejor, ¿sí? Entonces, importante en los niños menores de 1 año, pues tener en cuenta que la mayoría de las lesiones o de los traumatismos infantiles puede ser por abuso infantil o con eso, porque muchas veces, pues un llamado de atención, pueden ser por quemaduras o ahogamiento. De 1 a 4 años son más frecuentemente las caídas, las quemaduras, los ahogamientos, porque el niño ya comienza a caminar, comienza a correr, entonces pues tiene estos traumatismos. Entre 5 y 14 años, ya sea por caída de altura, por accidentes en bicicleta, accidentes de tráfico, por atropellos o por quemaduras de ahogamiento. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Como ven, tenemos la imagen de un niño, vemos a medida del tiempo de este paciente y vemos que entre más pequeño es el infante o el neonato, la cabeza es más grande, el tórax es mucho más pequeño y la piel es mucho más delgada. Y eso obedece a muchas de las cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, ok, al momento de transportarlo, como ya lo mencioné, el paciente pediátrico es mucho más blando y como es blando, absorbe la mayor cantidad de la energía del trauma. Entonces puede tener un trauma abdominal cerrado, silente, en un momento en el que, pues cuando vas a ver, pues ya el paciente ya está en un nivel de complicación. No es como un paciente adulto, que un paciente adulto a medida que va empeorando, pues va a dar. Por favor, que todos coloquemos el micrófono en silencio para que dejemos explicar al doctor Misael. Ok, entonces lo otro que hay que tomar en cuenta aquí, lo que había mencionado, que como la piel es mucho más delgada en estos pacientes, pues tienen a perder calor y la hipotermia es un enemigo mortal de estos pacientes. Entonces hay que tener
mucho cuidado con eso. Las reposiciones de líquidos en este tipo de pacientes pues responden mucho mejor a volúmenes pequeños. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que como toda la parte abdominal es pequeña, todos los órganos están en un espacio mucho más reducido. Entonces puedes tener múltiples afecciones a órganos blancos porque pues el área de superficie es mucho más pequeña. Entonces, pues ahora sí entramos en la parte del trauma ortopédico pediátrico, que pues es la parte de la que yo voy a desarrollar un poco más. Uno de cada 4 lesiones van a presentar fracturas y 1/3 de los niños van a presentar fracturas desde el nacimiento hasta los 16 o 17 años. Y eso obedece a muchas razones, Una de las principales razones son las distocias presentación. Porque, ¿qué pasa? Viene un niño macrosómico, viene un niño podálico, entonces, pues hay que hacer maniobras para tratar de intentar salvar ese producto y pues a la madre. Entonces, esa es una de las causas del traumatismo al nacimiento, que posteriormente pues le voy a comentar. Y lo otro sería un trauma de tipo accidental, otro trauma de tipo no accidental y un menor número de condiciones patológicas. ¿Cuáles son esas condiciones? Se preguntarán. Bueno, puede ser una enfermedad metabólica, osteogénesis imperfecta, osteopetrosis, o sea, y todo eso uno no lo ve al nacimiento, sino a medida que el infante va creciendo, va presentando cierta cantidad de fracturas en el tiempo que uno analiza y uno dice, bueno, no es normal que un niño de esta edad pues se fracture tan frecuentemente y entonces comenzamos a estudiar. Entonces es un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, para llevar a casa, para tomar en cuenta, nos pasa mucho a nosotros también los ortopedas, porque normalmente no nos enseñan a pensar de esa manera. Los niños no son mini adultos, o sea, un niño es un ente totalmente diferente y que se debe manejar de esa manera. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces tratamos de hacer maniobras como en los pacientes adultos, en pacientes pediátricos, y pues el riesgo de complicaciones es mucho mayor, ¿sí? Entonces, aquí pues le traía esta imagen pues vemos las características de los huesos en los niños. ¿Cuáles son esas características? Tiene un cartílago grueso que no vamos a poder ver en una radiografía y por eso pues hay que tomarlo en cuenta también. Muchas veces parece una fractura inocente, pero no consideramos la parte condral que está afectada. El periósteo es una de las características importantes en los pacientes pediátricos porque el periósteo sirve para muchas cosas. Una rápida consolidación, mantiene las fracturas y eso solo está presente en los niños. Entonces, es importante que los tomemos en cuenta. El hueso tiene una mayor proporción de colágeno y como es más colágeno que tejido óseo, se fractura más fácilmente. También tenemos hueso esponjoso que muchas veces pueden haber patrones de fractura simple, como es la fractura de Tottler, que más tarde le voy a comentar sobre eso también. Y una cosa importante que también tienen los niños es que tienen una plaga de crecimiento que crece a nivel proximal y a nivel distal y que remodela cualquier tipo de deformidad hasta cierto porcentaje, porque, bueno, ese cualquier tipo de deformidad también tiene sus excepciones. Entonces, los ligamentos en los niños son mucho más fuertes y primero va a fallar el hueso y posteriormente entonces van a fallar los ligamentos. Entonces, acá le traigo una imagen. Más que todo, a nivel microscópico, yo sé que muy difícil ver esto, pero solo lo traigo a colación porque, pues, una vez que entendemos esta parte, pues, entendemos la importancia de por qué manejar bien o no una fractura. Y entonces en estos tenemos que más que todo, pues, las zonas de crecimiento, la parte esta está en el cuadrito rojo, se clasifica más que todo en una zona de reserva, que es la zona donde va a estar almacenado todos los condrocitos, una zona proliferativa. Esa zona proliferativa va a hacer que los condrocitos se dividan, que tengan una mayor proliferación para que el hueso vaya creciendo. Tenemos una zona hipertrófica que a su vez consta de muchas fases, como la de la maduración, degeneración y la calcificación. Entonces, es un proceso de apoptosis celular de programación en la cual el hueso va madurando de una forma, el condrocito va a madurar de una forma hasta llegar a la formación de hueso, hacia una calcificación. Entonces, si se afecta alguna de esas zonas, vamos a tener deformidades
deformidades longitudinales, vamos a tener deformidades rotacionales que también pueden pasar por algún tipo de alteración. Y esto me da como una guía para ir descartando ese tipo de patología. Entonces aquí les muestro al lado del cuadro la enfermedad que está asociada al tipo de lesión de cada zona, ¿sí? Entonces también es importante porque en las fracturas, ese tipo, la fisis muchas veces queda lesionada y eso me va a condicionar una deformidad en el futuro de ese paciente y por eso hay que seguirlo. Entonces, pues esta es una imagen del libro de Staheli, uno de los padres de la ortopedia infantil, pues que en verdad nos menciona que la fisis de crecimiento o lo que es los núcleos de crecimiento, el porcentaje en el que va a crecer a medida del tiempo y cuál es la responsabilidad o cuál es la fisis involucrada en el crecimiento de esa extremidad. Entonces dice que se asemeja a un hombre acostado o un niño acostado en una bañera en la cual pues en la parte distal del fémur está fuera del agua. Todo lo que está fuera del agua tiene un mayor potencial de regeneración y un mayor potencial de crecimiento. Entonces así tenemos a nivel de miembro inferior el fémur distal, la tibia proximal, a nivel de miembro superior el húmero proximal y la parte distal del radio, ¿sí? Entonces eso es importante porque así vamos a ver a medida que tenemos ese tipo de trauma o fracturas en estas extremidades, pues vamos a tener un mejor pronóstico en ese tipo de fractura. Entonces, pues acá hay una imagen que menciona los núcleos de crecimiento, a qué edad aparecen y a qué edad maduran, pero pues eso no se lo van a aprender de memoria, no se lo van a aprender de memoria. Y a nivel de miembro superior hay una mnemotecnia a nivel del húmero distal que se llama critoe, ¿sí? Porque menciona el núcleo de osificación a qué edad aparece. Y es importante, ¿por qué observar esto? Porque normalmente a veces te llaman, doctor, lo que pasa es que el niño lo estoy viendo y pues no tiene tróclea o no tiene olecrano. Ah, pero ¿qué edad tiene el paciente? No, el paciente tiene 5 años. Bueno, todavía no voy a observar ese núcleo de osificación. Entonces es importante conocer eso. La mnemotecnia, pues nada más para que la tengan, lo primero que va a salir es el capítulo. Al año, pues ya se va a observar en una radiografía. A los 3 años, pues vamos a ver lo que es la cabeza del radio, que es esto que tiene la R acá. A los 5 años vas a ver lo que es el epicóndilo medial. A los 7 años va a aparecer lo que es la tróclea. Esa que yo lo compré, eran 7 muslos. A los 9 años va a aparecer lo que es el... Buenas. Me quedé sin audio. Buenas. Continúa, mi señor. Okay. A los 9 años vamos a tener el núcleo de osificación del olecranon y a los 11 años vamos a tener entonces el núcleo de osificación del epicóndilo lateral, que es este que vemos aquí con la letra L. Entonces, a nivel del trauma infantil es importante varios puntos que hay que señalar. Primero, que la mayor remodelación de los pacientes que sufren trauma infantil se da cuando faltan 2 años para que se cierren los núcleos de crecimiento. Las otras que tienen mayor potencial de remodelación son las fracturas que están cercanas a la fisis de crecimiento. Se menciona que también si hay un alineamiento en cuanto a la angulación del eje en la articulación de movimiento, también va a tener un mayor potencial de remodelación y eso pues obedece a que pues para que haya un proceso de consolidación o de formación de callo óseo pues necesitamos que haya que haga movimiento en el área de la fractura. Ok, en cuanto a los tipos de fractura pues hay muchas clasificaciones, pero en cuanto a las fracturas pediátricas, las más comunes que vamos a observar son estas. Son fractura de torus o rodete, pues hay un aplastamiento de la cortical y se ve como si fuera un rodete o como si fuera una deformidad, pero no necesariamente pues deforma totalmente o
o el periósteo evita que esa fractura se desplace. Es una fractura estable y la mayoría de las veces el manejo que se le da es conservador. La deformidad plástica, pues es un tipo de deformidad en el cual, por la plasticidad del hueso, que es una de las características de los huesos pediátricos, que pues soportan cierto grado de deformidad, de tensión. Entonces, una deformidad en la cual uno observa la deformidad en el paciente, uno observa el brazo y el papá te dice, doctor, el niño tiene el brazo fracturado, o sea, tienes el brazo como lo muestra la radiografía, pero no hay una fractura presente. Y es una de las características porque el manejo de este tipo de fractura también es conservador. La otro tipo de fractura que tenemos es el que observamos abajo, que es una fractura en tallo verde, en el cual se llama a sí mismo en tallo verde porque simula lo que pasa con las ramas o con las ramas de los troncos cuando uno las trata de partir. O sea, se rompe una cortical, pero la otra cortical sigue indemne. Entonces, se menciona que en este tipo de fracturas hay un lugar donde se ejerce la compresión y el otro lugar que es donde está la tensión, ¿sí? Pero tiene que tener esta característica importante para entonces ser clasificada dentro de este grupo de fracturas. Entonces, pues la otra parte importante es esto que está aquí, que era lo que le había explicado previamente de el cartílago de crecimiento, de las zonas que habían. ¿Y por qué es importante esto? Porque el señor Salter y Harris, en verdad, fueron dos canadienses que iniciaron hace mucho tiempo una observación y una investigación que ya pues había sido descrita en 1863 por Faucher y luego Poland en 1898 pues la había descrito, pero no de forma completa. Entonces, ellos dos hicieron una clasificación dependiendo de la ubicación anatómica, del patrón de fractura y del pronóstico, y la clasificaron en 5 tipos. Y yo la voy a mencionar aquí. Entonces, la primera sería una fractura de Salter-Harris tipo 1, donde la lesión va a través de la fisis de crecimiento, no la desplaza ni la lesiona. O sea, es una fractura estable y pues el tratamiento la mayoría de las veces es conservador. La fractura tipo 2, que es una fractura que viene a través de la fisis y lesiona parte de la metáfisis. Se produce un fragmento metafisiario que se conoce con el nombre de Turcos-Holland porque pues, fue uno de los que la describió y estudió este tipo de fractura. Es el tipo de fractura más frecuente que lesiona la fisis. La tipo 3, que es una lesión que viene a través de la fisis y lesiona lo que es la epífisis. Y la tipo 4, que sería una de las lesiones más serias, pues porque lesiona tanto la metáfisis como la epífisis, atravesando lo que es el cartílago de crecimiento. ¿Y por qué es una de las más serias? Porque este tipo de lesiones te puede dar un tipo de barra fisiaria y las barras fisiarias dan deformidades longitudinales en los huesos que posteriormente pues son muy difíciles de tratar. La tipo 5 pues tampoco se queda atrás, tiene esa clasificación porque es una fractura por compresión. Entonces, una fractura por compresión que aplasta el núcleo de crecimiento y por lo tanto, pues va a tener una discrepancia de una extremidad contra la otra porque deja de crecer la extremidad de esa manera. Entonces, pues para no aburrirlos, les traje unos ejemplos. No sé si alguno se anima y me dice que es la primera radiografía, la radiografía de la mano izquierda en su pantalla, pues qué tipo de lesión ustedes consideran que puede ser. ¿Algún voluntario? Bueno, no escuché bien, pero creo que escuché tipo 1. Bueno, en efecto, es una lesión tipo 1. Ahí vemos la flecha, está a nivel de la fisis de crecimiento y si ven, se mantiene la altura y se mantiene la posición. Está un poquito desplazada, pues la proyección tampoco es la mejor, pero pues sí es una lesión tipo 1. En la segunda imagen vemos también una fractura, pero aquí vemos que ya lesiona esta parte. Una tipo 2. Déjame ver si tengo aquí un puntero. Sí, ok. Tenemos la tipo 2 que pues ya vemos en esta área de aquí, pues que lesiona la metáfisis y parte de la fisis de crecimiento y bueno, está desplazada ese tipo de lesión allí. Ok, esta que está aquí, ¿qué lesión piensan ustedes que puede ser? Esta de la de la cabeza del radio con el capítulo humeral.
Parece una Charcot-Harris 3 por lo menos, porque veo que llega a la epífisis. Perfecto. Bueno, ahorita le comento este tipo de lesión, pero lo puse ahí a propósito. Esta es la tipo 3, está clara, porque viene aquí, viene por la fisia de crecimiento y sale por la epífisis. Y esta que está acá, pues sería una tipo 4, lesiona la metáfisis, lesiona la fisia de crecimiento y lesiona también lo que es la epífisis. Entonces, pues, vamos, o sea, la clasificación la estamos repasando, pero ese tipo de lesión allí, pues es bárbara, o sea, eso está horrible, hay que hacer una reparación anatómica, hay que ver si este paciente en el futuro no va a tener algún tipo de complicación, pues porque es una lesión bastante severa. Y volvemos nuevamente a la del codo. Ok, sí parece una lesión tipo 3, como explicó el doctor específicamente, en verdad, muy buena observación, pero ¿qué pasa? Cuando hay un trauma de este tipo, hay fuerzas de compresión. Entonces esa fuerza de compresión aparente ser una tipo 3, pero realmente se lesionó. La distancia que tiene que mantener el cartílago de crecimiento, pues se lesionó y realmente este tipo de lesión se clasifica como una tipo 5, porque es de tipo compresivo. Pero muy bien, buen ojo. Estas lesiones aquí, cuando uno las muestra, se ven, súper fáciles, chévere todo, pero muchas veces radiográficamente es muy difícil identificarla y le explico por qué. Porque en los pacientes pediátricos están las fisias de crecimiento y la fisias de crecimiento normalmente uno las confunde con fractura cuando uno no está acostumbrado a ese tipo de radiografía. Entonces muchas veces te llaman, doctor, mire, aquí hay una fractura del olecrano. No, ese es el cartílago de crecimiento, ese es el centro de osificación que ha aparecido del olecrano. Entonces, pues por eso es importante y por eso estamos recibiendo este curso, pues para tener una idea más de los tipos de lesiones en ortopedia pediátrica. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica, como siempre, hacer un buen examen físico, una buena historia clínica, te van a dar el 90% del diagnóstico en estos pacientes. Entonces, primero, observar completamente al niño, ver si hay algún tipo de lesión en estos, sea recién nacido, sea por una precipitación, por un atropello, por una caída, porque puede tener una pseudoparálisis, retirar las férulas o los vendajes. Lo más importante también es ver el estado vascular, porque está bien, puedes ver la fractura, pero si no verificas el llenado capilar, pues puedes transformar una urgencia absoluta y decirle pues al compañero ortopeda, oye, mira, que me llegó un paciente con una fractura, ¿y cómo está la mano? Bueno, pues no sé, o sea, siempre verificar el estado vascular y el estado neurológico del paciente, o sea, hacer una evaluación integral. Entonces, pues aquí les muestro una imagen de cómo pues evaluar el nervio interoso anterior y el nervio mediano, o sea, cerrando el puño, el test del nervio radial, el test del nervio cubital, que es extendiendo los dedos. Aquí también les muestro una imagen que es un poquito como un juego, ¿sí? De piedra, papel o tijera. Si es el signo de OK, pues el nervio interóseo está íntegro, el nervio radial, si puedo extender los dedos, si puedo hacer de roca el nervio mediano y si puedo, pues por lo menos hacer lo que es la separación de los dedos o inclusive la sensibilidad del quinto y del cuarto dedo, pues tengo un nervio cubital intacto, ¿sí? Entonces, lo otro que es importante, primero, pues manejar el dolor. ¿Cómo podemos manejar el dolor? Con analgésicos, con una férula. Lo otro, pues ver si puedo localizar algún núcleo de osificación. Un núcleo de osificación, si está presente, si no está presente, pues buscar la PPT para ver en qué edad aparecían, para por lo menos uno acordarse, porque de verdad es muy difícil aprenderse eso de memoria y pues con la repetición es que uno pues logra hacerlo. Lo otro, pues siempre pedir 2 proyecciones de las radiografías de la extremidad afectada y una proyección por encima y una proyección por debajo de la articulación afectada. Porque muchas veces pasamos por desapercibido lesiones proximales o lesiones distales de estos traumatismos. Y muchas veces dije, bueno, veo una fractura de radio, pero no vi que tenía una fractura de húmero y tenía un codo flotante, que pues el manejo es totalmente diferente. Entonces, es importante tomar en cuenta al momento de hacer la evaluación de los pacientes pediátricos. Entonces, pues aquí le muestro 3 proyecciones, de las cuales 2 son AP y una es lateral.
Entonces, es la misma patología, es una fractura de cóndilo lateral, como la ven aquí, miren, una fractura de cóndilo lateral bien interesante. Y ustedes dirán, bueno, doctor, lo que pasa es que esa fractura de cóndilo lateral no está desplazada. Y, bueno, en este yo le daría un manejo conservador, porque en verdad, pues, no se puede ser un núcleo de crecimiento. Pero si bien es cierto, este tipo de fractura, posteriormente le voy a hablar sobre ella, pues es muy difícil manejarlo. Y una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es la porción condral o la parte cartílago que no sale en la radiografía y que me puede tener una limitación al movimiento del paciente y que puede tener una complicación en el futuro. Pero siempre importante hacer la revisión. Después que hiciste el examen físico, porque obvio se va a notar la inflamación, la hinchazón del lado lateral del codo y el dolor, y el niño se va a rehusar a la movilización de la extremidad. Entonces eso es importante, ¿sí? Correlacionar la clínica, como dicen los radiólogos, correlacionar con la clínica. En este caso es al revés, hacer la clínica primero y pues posteriormente tomarle las placas. Entonces, los objetivos del tratamiento, más que todo, que hacer un tratamiento rápido y efectivo del dolor, que sea una movilización temprana para que el niño vuelva a sus actividades. Los niños, la verdad que son una maravilla en ese sentido. Ellos hacen su propia rehabilitación y muchas veces su propia terapia y se recuperan súper rápido. Entonces, ¿qué cosas tenemos que evitar nosotros? Evitar hacer intentos repetitivos de reducción o evitar a veces, inclusive, pues si no sé cómo hacerlo, dejarlo tranquilo, llamar a traumatólogo que se encargue de esa movilización. Hay que restaurar la anatomía normal y la función en aquellas fracturas que son intraarticulares y establecer la mayor cantidad de buenos resultados con una mínima invasión. O sea, un tratamiento conservador muchas veces es suficiente. Entonces, ahora sí vamos a ver las lesiones ortopédicas comunes de miembro superior, las más frecuentes. Y aquí tenemos aún la fractura de clavícula. Dice que es una fractura común, 15% de las fracturas del miembro superior, el 80% son de la diáfisis. Hay una clasificación que no se la tienen que aprender, que se llama la clasificación de Allman, y esa pues clasifica lo que es la clavícula en 3 porciones, ¿sí? Una porción media, que es la tipo 1, una porción lateral, que es la tipo 2, y una porción medial o proximal al esternón, que es la tipo 3. Entonces es importante las clasificaciones para nosotros, porque pues de eso nosotros vamos a hacer el manejo. Pero pues con que vean la fractura de clavícula es importante, más que suficiente. Entonces, ¿por qué esa clasificación existe? Porque el 80% de las fracturas de clavícula son a nivel diaficial. Entonces, el mecanismo de la fractura es una caída con el brazo extendido, una caída de la bicicleta o un trauma directo sobre la clavícula. También se menciona que el 90% de estas fracturas en los pacientes neonatos son de tipo obstétrica, ya sea por X, Y, Z motivo de que pasa allá en los expulsivos, pues utilización de fuerza, que eso ya ha ido en desuso, pues, pero se menciona en la literatura que era una de las causas primordiales. Lo bueno de este tipo de fracturas en pacientes neonatos es que esa fractura consolida de 10 a 12 días en esos pacientes. Y lo único que uno necesita es colocarle una mediecita para que el hombro quede cerca del cuerpo y pues no esté con movilización. Entonces, hay que hacer un examen neurovascular por la localización y pues el riesgo de exposición es uno de los criterios del manejo quirúrgico. Entonces lo importante es tomar una proyección AP y esta radiografía que ven aquí que se llama radiografía de Zanca. ¿Y por qué se llama de Zanca? Porque fue pues el que la describió y dice que el rayo X tiene que ir con una angulación cefálica de 15 grados. Eso me permite ver si hay algún tipo de desplazamiento. Bueno, y aquí les muestro, esto es claramente pues un riesgo de exposición y por ende pues es una de las indicaciones quirúrgicas de ese tipo de fracturas. Entonces, en el 2022, Modi y Mishra hicieron un estudio porque pues ellos decían, bueno, tenemos muchas fracturas de clavícula, vamos a hacer un estudio prospectivo con una corte para ver qué es mejor en los pacientes menores de 10 años, si un vendaje en 8 o un cabestrillo base ancha. Y llegaron a la conclusión que en los pacientes pues le iba mejor con un cabestrillo base ancha porque disminuía menor el dolor, era menos incómodo y pues el pronóstico a lo largo, después de 4 semanas, era igual, tanto para el paciente que usaba vendaje en 8 como para el paciente que usaba un cabestrillo de base ancha. Entonces, importante lo que les mencioné,
No, en pacientes menores de 5 años, el manejo de las fracturas de clavícula normalmente es conservador. O sea, el criterio quirúrgico es que haya riesgo de exposición, alguna lesión neurovascular, pues que hay que meterse a revisar. Pero en pacientes mayores de 10 años ya hay que confirmar dos patrones. Si hay un acortamiento mayor de 2 centímetros o si hay algún tipo de riesgo de exposición. Y eso pues se explica más que todo porque la musculatura del esternocleidomastoideo, que tiende a la parte proximal de la clavícula a llevársela hacia posterior y hacia arriba. Y por efecto del pectoral, pues entonces la parte distal tiende, o del brazo, tiende a irse más hacia medial y hacia anterior. Entonces, pues es importante tomar en cuenta solo esto, pues normalmente nos ha ido muy bien con el manejo conservador de los pacientes de fractura con clavícula y pues no nos han llegado ni con acortamiento ni con riesgo de exposición. Entonces, las fracturas de húmero proximal, pues es menos del 5% de las fracturas en niños. La mayor parte de ese tipo de fracturas se da en pacientes adolescentes porque pues son los pacientes que están haciendo más ejercicios, que están haciendo un poco más de actividad. Pueden ser dos tipos de lesiones, ya sea una Salter-Harris tipo 1, ¿se acuerdan? Que lesiona la fisis de crecimiento, pero pues no la desplaza o mínimamente, o tipo 2, que son aquellas que lesionan la fisis y un poquito la metáfisis. Puede ser un trauma directo o indirecto. Lo bueno es que el húmero proximal tiene un gran potencial de remodelación. ¿Se acuerdan del hombrecito metido en la bañera, que tenía el hombro afuera, que tenía el radio afuera, que tenía el fémur distal y la tibia proximal afuera? Bueno, eso es importante en este tipo de fractura porque, bueno, evaluamos que no tengan ningún tipo de lesión neurovascular, pedimos las proyecciones AP lateral y una escápula en J para ver que no haya ningún tipo de desplazamiento importante y pues entonces le colocamos un cabestrillo y esperamos pues que consolide. Entonces, posteriormente, Popkin y Charles en el 2015 establecieron estos criterios de manejo conservador o hasta qué punto uno puede aceptar este tipo de deformidades en el húmero proximal. Y pues si es menor de 10 años, no se preocupen, no pasa nada, ¿sí? Él va a consolidar, una vez que consolida la fractura, ya si sea hasta en 90 grados, va a remodelar y al cabo de los años, pues va a ir buscando la perfección hasta que queda como si no hubiera pasado nada. Pero si el paciente tiene de 10 a 12 años, solo tolera 60-75 grados de angulación y mayor de 12 años solo 45 grados de desplazamiento, porque después de ahí ya entonces hay que hacer un manejo quirúrgico, ¿sí? Una reducción abierta y una fijación, ya sea con algún dispositivo, de alguna placa o algún clavo, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, las fracturas diaficiarias de húmero representan el 10% de las fracturas de húmero en la infancia. El mecanismo es de tipo traumático. En infantes menos de 3 años y con un trazo espiroideo, ojo, lo que voy a decir, es un indicio de maltrato, o sea que hay que tener precaución. Normalmente este tipo de fracturas en los niños que se caen son trazo transverso, un trazo oblicuo, que pues no se ve como se ve en la imagen, que es un trazo espiroideo. Lo otro que hay que tener en cuenta en este tipo de lesión es que puede tener el 5% de lesión del nervio radial. Y si por anatomía nos ubicamos, pues el nervio radial pasa cuando discurre en la parte del antebrazo, perdón, del brazo, él va hacia posterior y luego sale hacia anterior y se divide pues en dos ramas que son cutáneas, pero entonces en ese trayecto que él va desplazándose, pues puede haber un fragmento y causar una lesión. También puede ser una cosa que se llama pseudoparálisis o neuropraxia, pues que es mucho menos severa y que pues con el tiempo mejora, ¿sí? De forma sin requerir una manipulación o un manejo. Entonces es importante tomar siempre las dos proyecciones e incluir la extremidad, la articulación proximal y una articulación distal. Entonces, en cuanto a las fracturas diaficiarias, también tenemos unos criterios que hay que tomar en cuenta. Primero, si son niños pequeños,
la angulación hasta 45 grados de angulación. Yo diría más que todo, ya sea un varovalgo o rotación, porque lo que pasa es que normalmente los miembros superiores te toleran cierto grado de varovalgo, pero no te toleran lo que es rotación, porque altera la biomecánica de la extremidad. Entonces, en niños más grandes, solo 20 grados de varovalgo, 20 grados de procurvatum y 15 grados de malalineamiento rotacional y menos de 2 centímetros de acortamiento. Eso pues sí es importante mencionarlo porque pues dependiendo de eso podemos colocar, como vemos aquí en la imagen, una férula en U que mantenga inmovilizado el hombro o puede ser un tipo de vendaje que se conoce comúnmente como belpeau, pues el nombre técnico, y si no, puedes ver cómo pues tendríamos que hacer una reducción abierta versus cerrada y colocación ya sea otro tipo de implante. Entonces, mira, aquí le muestro en un paciente pequeño el día 1 cómo estaba la fractura. Tenía como unos, al ojo, ¿no? Como unos 15 grados ahí de valgo, estaba un poquito cabalgado, hizo un callo enorme aquí, un callo enorme, luego consolidó y wow, maravilla, a los 6 meses, no ha pasado nada. Entonces, eso es lo bueno que tiene el niño, la capacidad de remodelación. Entonces, ahora en cuanto a la fractura supracondilia, pues es una de las fracturas más frecuentes que hay. Comúnmente se da de 5 a 7 años y hay dos mecanismos de trauma. El más frecuente es la caída con el brazo en extensión. Puede haber una lesión neurovascular distante, puede ser lesión del nervio interóseo anterior. Y pues primero hay que hacer una evaluación neurológica de la extremidad, como le enseñé, piedra, papel o tijera. Es una manera de jugar con el niño para que pues coopere. Muchas veces va a tener dolor, no va a querer ni siquiera movilizar la extremidad. Y importante también ver esto, el signo vascular. Si la mano está rosada y está tibia, quiere decir que tiene un buen llenado capilar. Entonces, siempre pedir 2 proyecciones. Hay una clasificación de las fracturas supracondilias que pues tampoco les voy a pedir que se la aprendan, pero pues normalmente se conoce como fracturas de Garland y vemos aquí. Entonces, radiográficamente vamos a ver esto que estoy señalando con la flechita roja de aquí, que se ve como signo de la almohadilla grasa, ¿sí? Vamos a ver una radiolucencia en la región posterior de la radiografía, ¿sí? Que es la inflamación, que es edema que se observa. Lo otro que podemos ver, si miramos detenidamente, vemos aquí viene una cortical, pierde continuidad y vemos que del otro lado pues también pasa lo mismo. Entonces, hay unas líneas que a veces uno traza que se llaman la línea glenumeral anterior, que se menciona en la literatura que debe estar en contacto con la cortical anterior y tocar el capítulo, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo, ya acá tenemos fractura supracondilia. Miren, aquí tenemos la clasificación de Garland más severa. Esta es una Garland 1, prácticamente pues no ha pasado nada. Una Garland 2 que ya ahí se interrumpe la cortical anterior y la cortical posterior, pero el periostio, que era lo que le había mencionado, pues mantiene la fractura. Una Garland 3 que pues ya prácticamente pues perdió, tiene inestabilidad rotacional y tanto inestabilidad en ambas corticales, y una Garland 4 que pues prácticamente, o sea, el codo está por un lado, la parte de la metáfisis de la fractura está por otro lado, inclusive aquí hay que vigilar porque no vaya a ser que haya una lesión vascular importante, ¿sí? Entonces, pues esto era lo que le mencionaba, lo de la línea glenumeral anterior. En los pacientes mayores de 5 años, pues se dice que debe tocar lo que es el capítulo. Y pues aquí vemos también unas maniobras de reducción pues, de ese tipo de fracturas que pues las Garland 1 y Garland 2 muchas veces se manejan de forma conservadora con un yeso, una férula posterior larga inicialmente, porque este tipo de fracturas tienen un alto índice de desarrollar un síndrome compartimental, que pues es una de las lesiones más severas o de las complicaciones. Y pues ya cuando tenemos las lesiones tipo 3 o tipo 4, pues ya entonces utilizamos estos que son agujas de Kirchner para darle inestabilidad. Y ya pues ya sea la conformación que les guste al cirujano, sea del lado lateral o cruzado, ¿sí? En cuanto a la fractura de epicóndilo medial, pues son fracturas
poco frecuentes, representan el 20% de las fracturas del codo, se da más que todo entre 9 y 14 años, y se menciona que son fracturas que se dan más que todo por avulsión, ¿sí? Entonces, 50 a 60% de estas fracturas de epicóndilo medial están asociados más que todo a luxaciones de codo. Entonces, pues, en cuanto al manejo, tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico, es pues controversial. Se menciona en la literatura que menos de 5 milímetros, pues, es aceptable de manejo conservador. Pero ¿qué pasa? Justo en el epicóndilo medial, pues, se inserta lo que es la masa flexora pronadora. Entonces, pues, necesitamos darle estabilidad. Y pues lo otro que se menciona es que puede haber un porcentaje donde ese fragmento quede dentro de la articulación, y como queda dentro de la articulación, hace un bloqueo de la función, de la flexoextensión del codo. Entonces, pues se colocan estos tornillitos mágicos que están aquí se hace una reducción abierta y se hace una fijación interna en este tipo de pacientes. En cuanto a las fracturas de cóndilo humeral lateral, que ya esa es conocida por ustedes porque ya se la aprendieron de la primera radiografía que coloqué, miren, ahí está clarita una fractura de cóndilo lateral pura. Es la segunda fractura más común del codo, y este tipo de fractura pues normalmente es una lesión Salter-Harris tipo 4, porque lesiona la epífisis, lesiona la física de crecimiento y se lleva un pedazo de la metáfisis también. Entonces, pues importante con este tipo de fractura que pues igual se piden las dos proyecciones. Hay una proyección oblicua que normalmente pues solo se pide bajo ciertas circunstancias, pero a nosotros nos permite pues diferenciar entre un manejo quirúrgico de un manejo conservador, y este tipo de fractura es el que tiene mayor riesgo de no unión y mal unión y necrosis. ¿Por qué? Pues porque una lesión que valga la redundancia, lesiona lo que es la nutrición, las arterias que irrigan esta parte del cartílago, y entonces pues eso pues causa este tipo de complicaciones, ¿sí? Lo otro importante, pues nada más a manera de anécdota, hay una clasificación muy famosa que se llama clasificación de Mills, y es fácil. Si la fractura viene y lesiona parte de la tróclea, aquí hasta la mitad, pues es una Mills 2. Y si es una lesión, es una fractura, pues que no llega hasta acá, sino que solo es un fragmento periférico, pues sería una Mills 1, ¿sí? Pero bueno, eso para efecto. Hay otra clasificación una clasificación que se llama clasificación de Son, pero pues es mucho más compleja y que habla del pronóstico, y son 5 grados, entre mayor es el grado, la 4 y la 5, pues peor pronóstico tiene. Pero ya eso es manera de manejo. Entonces aquí vemos lo que utilizamos como punto de corte es que el desplazamiento de la fractura sea menor de 2 milímetros. Y es bien interesante, pues, porque medir 2 milímetros en una radiografía, pues, no es tan fácil. Entonces, miren esta radiografía que vemos aquí, ¿no? Vemos que ahí hay algo que no sabemos qué, pero que está por ahí volando en el codo. Pues es una fractura de cóndilo lateral, una Mills 2, o una fractura Son 5, pues el fragmento que está lesionado está rotado y está lejos, o sea, se fue muy lejos del lugar donde estaba. Entonces, pues acá se hizo una reducción abierta, porque normalmente esta fractura hay que abrirla, se coloca en su posición y pues allí queda perfecta, con 2 agujitas. Entonces, pues ahora pues vamos a hablar de la fractura de olecrano y la fractura de cabeza radial. La fractura de olecrano pues son fracturas bien raras. Se menciona en la literatura que menos del 4% de las fracturas, y normalmente pasan de 5 a 10 años. El mecanismo de lesión es por un trauma directo en el codo, con el codo flexionado. ¡Pum! Allí. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de fractura? Pues cuando tenemos una fractura como esa que se ve allí, normalmente se desplaza porque aquí se inserta el tríceps braquial, y entonces el tríceps tiende a llevarse ese fragmento. Entonces, pues hay que operarlo, se le coloca una cosa que se llama cerclaje, y pues normalmente tiene buen pronóstico. La otra fractura que vemos acá, pues esto que ven aquí es la cabeza al radio. Pues ya lo pueden identificar, ya pues este es un paciente que se ve muy bien ya establecido lo que es el núcleo de osificación, y pues tuvo una fractura de cabeza radial. Normalmente la fractura de cabeza radial también se asocia a fractura del cuello, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante aquí? Pues nada más para mencionar que nosotros trazamos una línea
que yo le mencioné en antes, que se llama pues una línea que viene por todo el eje del radio y dice que la línea, vamos a decir que trazamos una línea aquí en todo el eje del radio, esa línea debe bisectar el capítulo. Entonces, si trazamos esta línea aquí, bueno, no está perfecto, pero bueno, digamos que no lo bisecta como debería. Y también tenemos otra línea que se llama la línea humeral lateral. Pues para efecto de medición, esa línea debería bisectar en una radiografía AP, debería bisectar lo que es el centro de la cabeza radial. Pero bueno, en este caso vemos que pues prácticamente pues queda totalmente pues alterada. Entonces este tipo de lesiones es importante. Nosotros en este tipo de fracturas hay una clasificación, se llama clasificación de O'Brien, que pues dependiendo de la angulación que tiene la fractura de la cabeza radial, así mismo es el pronóstico. Y pues para resumírsela, si tiene menos de 30 grados de lesión o de inclinación, tiene buen pronóstico. Y en este caso, pues esta fractura pues probablemente puede tener más de 60 grados, entonces el pronóstico no es bueno porque tiene alto riesgo de hacer una necrosis vascular. Otra de las lesiones muy frecuentes en ortopedia pediátrica pues es el codo de niñera. Muchos pues de los que trabajan en un cuarto de urgencia le ha llegado el codo de niñera. Un codo de niñera pues es una de las lesiones más frecuentes y por una característica, porque siempre a los niños cuando están pequeños uno tiene la mala costumbre, la mayoría de los que tienen niños pequeños, de alarlo por los brazos. Y normalmente, ahorita le explico, es muy común de 1 a 4 años, más común en niñas, se debe más que todo porque las niñas tienen un mayor grado de laxitud en sus articulaciones y se da más que todo por una subluxación de la cabeza del radio y se interpone una vez que se subluxa el ligamento anular y entonces evita que entre nuevamente la cabeza del radio. Entonces se da, como ven en la imagen, por una tracción longitudinal con el codo extendido y el antebrazo está en pronación. Entonces no hagan eso, no agarren al niño por las manos y no lo levanten, porque normalmente ese es el mecanismo por el cual se produce un codo de niñera. Entonces el paciente llega pues con la extremidad que flexionada, en pronación, que no quiere que lo toquen, no quiere que ni siquiera se la mueva. Entonces tiene mucho dolor a la supinación. Y ese es un diagnóstico, como lo menciono aquí, de exclusión, porque antes de diagnosticar un codo de niñera hay que pensar en una fractura supracondilia, una fractura de olecranon, una luxación pues más severa, una fractura de cabeza radial, inclusive puede ser una fractura de radio distal. Entonces, como último, un diagnóstico de exclusión y pues el mecanismo para reducirlo es sumamente sencillo. Con el brazo en supinación, pues se hace una flexión máxima. Normalmente este tipo de lesiones lo reduce el radiólogo cuando le está acomodando el bracito al bebé para tomarle la radiografía o al paciente pediátrico, dice, espérate, te vamos, y se redujo y no se dio cuenta. ¿Cómo se da uno? A veces, pues muchas veces no pasa, te das cuenta que era un codo de niñera porque al hacerle la reducción sientes que entró la cabeza del radio en su posición y después de eso el niño comienza a usar su mano como si no hubiera pasado absolutamente nada y se le olvidó todo. Ok, entonces pues siguiendo con el tema, tenemos la luxación de codo. La luxación de codo representa el 3 al 6% de las lesiones del codo. Más que todo se da en una edad de 10 a 15 años. Es más frecuente en niños que en niñas de 3 a 1. Y la más común es esta que vemos aquí, que es la luxación posterolateral. Se da más que todo por una caída con el brazo extendido. Y, ojo, importante aquí recalcar que puede haber fractura del epicóndilo medial asociada, puede haber fractura de radio asociada, puede haber lesión del nervio, de la arteria braquial, del nervio mediano, del nervio cubital, y que normalmente pues el codo pues va a tener o va a llegar ya sea en una flexión o con un dolor inmesurable al momento de movilizar. Entonces, para hacer la reducción se puede hacer una reducción cerrada. Obviamente al paciente hay que sedarlo, o si no, pues llevarlo al salón de operaciones, porque pues la reducción
consiste en hacer pues una maniobra, como la observan aquí, alguien que te estabilice el húmero proximal y pues se le va haciendo la reducción con el codo flexionado hasta que pues vuelva a su posición. Entonces se mantiene la inmovilización de 1 a 2 semanas y se ve a ver cómo evolucionan y si no hay otro tipo de lesiones asociadas, ¿sí? Porque como lo mencionaba, pues muchas veces tienes la fractura del cóndilo lateral asociada. Vamos con las fracturas de radio y cúbito diaficiaria. Representan tanto la fractura de radio y cúbito representan el 40% de todas las fracturas. O sea, es una de las fracturas, es la fractura más común en niños. Y de esos, el 20% son fracturas de diáfisis, ya sea del radio o sea del cúbito. Entonces, este tipo de fracturas, más que todo, son de tipo traumática. Los pacientes o los niños están jugando fútbol, están corriendo, se cayeron y pues tuvieron el trauma. Importante, siempre pedir una radiografía de húmero, de la articulación del codo y de la diáfisis del húmero, porque puede haber una fractura supracondilia asociada y tener la patología que le mencioné antes, que se llama codo flotante. El codo flotante es aquel que tiene 2 fracturas en la misma extremidad. O sea, literal que la extremidad queda sin estabilidad para poder movilizarla. Entonces tiene mucho dolor, tiene mucho edema, tiene mucha equimosis. Y lo otro importante que hay que tener en cuenta con este tipo de fractura es revisar que no tenga esto que está aquí, que es una herida puntiforme. Porque apenas tenga una herida puntiforme, así sea de 1 milímetro, ya cambia el diagnóstico. Ya no sería, bueno, sí sería una fractura diaficiaria de radio, pero sería una fractura expuesta. Y el manejo de una fractura expuesta es totalmente diferente. El manejo de una fractura expuesta ya entonces incluiría antibióticos por el riesgo de infección. Así sea una fractura puntiforme, ¿sí? Porque pues el riesgo de desarrollar una artritis séptica, una osteomielitis, pues es muy grande, ¿sí? Y pues ahí lo que priva es el tiempo y hacer una muy buena evaluación. Lo otro que pues que hay que evaluar aquí es la alineación, porque el cúbito y el radio no toleran malalineaciones rotacionales, porque ellos funcionan como una bisagra para el movimiento de pronosupinación. Entonces, al alterarse esta movilización, inclusive una vez que uno haga la reducción, pues debe quedar lo más perfecto posible, porque de lo contrario, pues vamos a tener complicaciones en el futuro. Entonces, pues aquí tenemos lo que se considera un alineamiento aceptable, porque pues como lo mencioné anteriormente, se estudiaron y se decía que en los pacientes que sean de 0 a 10 años toleran más 15 grados de angulación, menos de 45 grados de malrotación y si tienen aposición, pero que sea menor de 1 centímetro. Cuando hablo de aposición, hablo de esto que ven aquí, ¿sí? No está alineada la extremidad, pero está superpuesta una con el otro. Entonces, si son pacientes que tienen menos de 10 años, como tienen un alto potencial de remodelación, pues no nos preocupamos porque todavía le queda tiempo para crecer. Y si tiene alguna deformidad, el hueso, a medida que va creciendo, se va, por decirlo así, arreglando. O sea, la naturaleza es muy sabia en ese aspecto. Cuando tienen mayor de 10 años, pues ya los grados de angulación que soporta es menos de 10 grados, malrotación menos de 30 grados y no acortamiento, o sea, posición de ningún tipo. Y cuando solo tienen menos de 2 años de crecimiento, o sea, 14, 16 años, ya sería 0 grados de todo, o sea, 0 grados de angulación, 0 grados de malrotación y no aceptan ningún tipo de aposición. Y el tratamiento conservador no es más que una reducción cerrada con analgesia y colocarle una férula, como la que observan aquí, una férula pinza de azúcar para mantener pues la reducción. Ya cuando tenemos estos pacientes que son mayores de 13 años, con los criterios que les mencioné, ya entonces podemos utilizar esto que está aquí, que son unos clavos que se llaman clavos TENS, que pues nos permiten mantener la reducción en este tipo de pacientes y pues a los 6 meses se les retira, ¿sí? Y ya cuando tienen demasiada alineación, no se puede hacer una reducción cerrada, entonces ya hay que hacer una reducción abierta, se abre y se colocan estas placas que están aquí, que son, ya se haría entonces una reducción abierta con una fijación con placas, ¿sí? Y pues importante recalcar es lo que le mencioné, si es una fractura abierta, si es una fractura con gran desplazamiento, pues entonces es importante el manejo que se le va a ofrecer a ese paciente. Entonces, en cuanto a las fracturas de radio distal, pues igual, ¿no? Como las fracturas de radio y cúbito representan el 40%, la mayoría pues pasan en esta área. El mayor tipo de lesión que ocurre en este tipo
de fracturas, pues son las lesiones de Salter-Harris tipo 2, como la que observan aquí. Esta es no se crean que no es una tipo 2, sí es una tipo 2, nada más que el fragmento metafisiario que ven aquí, pues prácticamente está en el aire porque pues se fragmentó. Entonces, es una fractura muy común en menores de 16 años. El mecanismo del trauma es que pues caen con la mano extendida y pues en pacientes que son menores de 10 años tienen un alto potencial de remodelamiento, pues por lo que le mencioné del niño en la bañera, ¿no? Van a tener dolor, edema y la deformidad puede estar presente o no. Entonces, estos que ven aquí, pues ya lo conocen, ¿no? Es una fractura de torus. Normalmente, pues van a ver, va a tener un poquito de inflamación el paciente, pero va a tener excelente funcionalidad. Uno le pregunta, ¿te duele? Me duele un poco, pero no es nada. Entonces, cuando ven este tipo de fractura, siempre colocar una inmovilización porque el paciente puede volver a caerse y puede ser una fractura completa, ¿sí? Entonces, pues, y esto que observan aquí, no, bueno, a ver quién me dice qué tipo de fractura ven aquí. Es una fractura de Salter-Harris, ¿no? Ya, pues, recapitulando todo de lo que he explicado previamente. Uh-huh. ¿Cómo la clasificaría? ¿Qué tipo de lesión de Salter-Harris? Una 3, es correcto. Es una lesión, es una fractura que lesiona la fisis de crecimiento y pues también lesiona la epífisis. Entonces, pues, importante. Aquí nada más para mencionar esto, ok, ¿por qué es controversial? Pues porque hace mucho tiempo atrás se inició una investigación sobre qué porcentaje de angulación o malrotación, si se podía o no se podía, para manejar este tipo de fractura. Y pues se llegó a la conclusión que si son pacientes menores de 10 años, aceptan 30 grados de angulación dorsal, 45 grados de malrotación y menos de 1 centímetro de oposición. Pues casi igual que las diafisiarias, ¿sí? Entonces, en pacientes mayor de 10 años, pues los números pues disminuyen y eso pues porque obviamente el potencial de remodelación a medida que uno envejece pues va disminuyendo, ¿sí? Entonces, otra cosa importante a tomar en cuenta aquí, que si él tiene fracturado tanto el cúbito como el radio, pues ya lo que es la parte de la angulación dorsal, pues dice que en menos del 10%. Pero hemos visto que en pacientes menores de 10 años, pues estos números pues los toleran con mucha precisión y pues es lo que dice la literatura. Y lo otro importante al momento de hacer la inmovilización, pues algo que normalmente todo el mundo sí le coloca una férula, pero el índice del yeso debe ser menor de 0.8. Entonces el índice de yeso se calcula con esta fórmula mágica que ven aquí, A entre B. Y A es la distancia en una proyección lateral en la que el yeso queda sosteniendo el hueso. Y B sería entonces el diámetro de ancho, porque entre más holgado queda el yeso, cuando baja la inflamación hay mayor riesgo de movilización y mayor riesgo de desplazamiento de la fractura. Y muchas veces pasa, haces una reducción perfecta, pero colocaste la férula y no seguiste los criterios del índice del yeso, pues, y eso pues puede traer complicaciones, ¿sí? Entonces, pues no se crean que uno carga, carga por ahí el goniómetro midiendo los ángulos. Pues sí lo hacemos, pero no tan así. O sea, a veces uno se da cuenta cuando coloca el yeso y pues a veces hay que quitarlo y volver a recolocarlo, ¿no? Entonces, pues importante también que el pronador cuadrado, cuando tenemos fracturas que son inestables, puede bloquear lo que es la reducción. La otra cosa importante, ¿se acuerdan que le hablé del periósteo que era excelente para ayudar a mantener las reducciones? Pues cuando son fracturas desplazadas, muchas veces el periósteo se mete en la fractura y dificulta también lo que es la reducción. Entonces, pues hay que tener un poco de cuidado con eso para pues no tener tantas complicaciones. Entonces, pues siguiendo ya que tenemos estos dos tipos de fracturas, que sería la fractura de Monteggia y la fractura de Galea-Cinnamá, a manera de, pues como de mencionárselo, la fractura de Monteggia, pues una fractura diafisiaria del cúbito que está asociada a una luxación de la cabeza radial. Entonces, pues hay que tomar en cuenta en eso porque cualquiera diga, bueno, tiene una fractura del cúbito, sí, pero pues la cabeza radial está fracturada y también hay una clasificación
importante, pues que te da el pronóstico y los estadios, que se llama la clasificación de Badu, pues no voy a entrar en detalle en eso, pero pues nada más para que tengan conocimiento de eso. Y la fractura de Galeazzi, que es una fractura diaficiaria distal, del tercio distal del radio, con luxación de la articulación radiocubital distal. Entonces es una de las fracturas también difíciles de manejar porque se luxa, se rompen todos los ligamentos que están a nivel de la articulación radiocubital distal y entonces pues te da mucha inestabilidad y muchas complicaciones. Entonces, ok, bueno, entonces eso era miembro superior. Ahora nada más como a manera de mención, pues le voy a hablar sobre las fracturas o los traumas a nivel toracolumbar. Las fracturas espinales son muy raras, solo del 1 al 2%, más que todo están asociadas a accidentes de vehículo motor, son menos frecuentes las lesiones medulares que en los adultos y siempre pues tomar una radiografía P, una radiografía lateral y si hay síntomas neurológicos pues solicitar una resonancia magnética. La mayoría de los pacientes pues llegan estables y sin déficit neurológico, eso nada más al momento de tomar en cuenta. Aquí a momento de definición, una espondilolisis, que es una fractura ya sea por estrés o por defecto de la pars interarticular, dice que es más común aquí a niveles bajos, a niveles de L5-S1, y pues se da más que todo por hiperextensión repetitiva. Entonces, que se diferencia de una espondilolistesis, porque una espondilolistesis sí es una traslación de una vértebra sobre otra. Estos pacientes pues pueden tener disconfort, pueden tener dolor y muchas veces a veces está asintomático y es un hallazgo incidental. Entonces, ¿qué vamos a observar en la radiografía? Aquí se los coloqué. En la proyección lateral pues vamos a tener, a veces en la oblicua, le puse aquí la imagen de un perrito escocés, así que usen la imaginación, miren, ahí se ve clarito, o sea, si no ven el perro completo, hay alguna lesión. Entonces aquí vemos que a este perro le falta la cabeza, entonces ya tenemos ahí una espondilolisis, hay una lesión importante, ¿sí? Y usualmente este tipo de lesión pues es estable. En cuanto a las fracturas pélvicas más que todo se dan por avulsión o por contracción forzada, entonces se arranca donde se inserta el músculo y se da más que todo por actividades explosivas, ya sea una carrera, un salto, patear, justamente en el momento del despegue, allí viene entonces la lesión. Y el paciente te refiere, normalmente este tipo de lesiones da en individuos entre los 14 y 18 años, porque pues son los que tienen mucha actividad de así muy, muy explosiva. Entonces te menciona, doctor, yo sentí un dolor y pues me duele demasiado, no puedo caminar, tengo un dolor en la ingle. Entonces pues siempre pedir sus dos proyecciones y vemos entonces la avulsión allí de lo que son las inserciones musculares. Entonces, como manejo o para tratamiento, pues manejo el dolor y si está desplazado menos de 2 centímetros, entonces pues hay que reinsertar, colocar un tornillito o algún otro implante. Entonces ya vamos entrando ahora sí a las fracturas de fémur, a las de miembro inferior. Entonces, pues ya vamos, ya prácticamente en el miembro inferior vemos que fémur proximal, menos del 1% de las fracturas, es más frecuente en varones con una proporción 2.5/1 y la mayor parte de este tipo de lesiones son por trauma de alta energía o por algún tipo de fractura patológica. O sea, fractura patológica, llámese... aparte de las patologías metabólicas que le mencioné, pues puede ser un deslizamiento epifisiario y etcétera. Entonces, tienen asociadas otras lesiones, hay un mayor riesgo de hacer lo que es una necrosis avascular de la cabeza femoral por la irrigación de la misma cabeza femoral y lo otro es que se puede también tener lo que es un cierre prematuro de la asfixia de crecimiento y pues tener una deformidad. Entonces el paciente va a tener dolor severo, va a haber acortamiento y una rotación externa de la pierna. Entonces siempre pedir las dos proyecciones, ¿no? Una P y una lateral cruzada. Y pues el tipo de tratamiento va a depender de la edad. Aquí pues le coloqué una imagen de la clasificación, nada más para que la tuvieran allí, que es la clasificación de Delbert. Y pues prácticamente la tipo 1 es a nivel transepifisiario, la tipo 2 es pues aquí a nivel del cuello, que es
transcervical, la tipo 3 ya acá a nivel de la base basicervical y la tipo 4 pues sería a nivel trocantérica. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, así mismo va el tratamiento, porque si es un paciente que es menor de 5 años, puedo hacer una reducción. Bueno, si es una fractura también de fémur proximal que no está desplazada, puedo pues manejarlo con un arnés de Pavlik, una espica, pero ya cuando tenemos este tipo de lesión, tipo 4, tipo 3, pues ya necesito un implante que me dé mayor estabilidad, ¿sí? Y pues necesito también un paciente que sea mucho mayor para poder hacer el procedimiento, porque si no estaría cerrando un núcleo de crecimiento importante. En cuanto a la luxación de cadera, pues también es una patología que puede presentarse en miembro inferior. Usualmente el 80% de las luxaciones de cadera son hacia posterior y vamos a ver radiográficamente se va a observar como lo vemos aquí en la imagen, ¿sí? Y ustedes ven siempre, háganse la práctica, pues de siempre comparar una extremidad con la otra. Entonces ustedes ven aquí que esta fisis de crecimiento se ve bien bonita, está bien alineadita, y cuando ven acá, oye, aquí está pasando algo, esto está como muy arriba, o sea, aquí está el acetábulo, entonces pues se luxó. En niños menores de 10 años, pues se dice que las luxaciones son de baja energía, puede estar asociada a una fractura de acetabular, porque pues cuando la cadera está saliendo, pues lesiona parte del acetábulo, la parte condral. Es más común que la fractura proximal de fémur, y lo otro es que como se lesiona todo eso, se rompe cápsula, se rompen los ligamentos que mantienen la coaptación de la cadera, pues hay mayor riesgo de necrosis. Y es una urgencia. Acuérdense, cuando escuchen luxación, una urgencia. O sea, hay que llamar al traumatólogo, al ortopeda, porque hay que meterla al salón de operación en menos de 6 horas para que mejore el pronóstico de esa extremidad. Entonces, como mecanismo de reducción, pues hacer una tracción, una flexión y una tracción con una rotación gentil, como menciona la literatura. Entonces, en cuanto a la fractura de diáfisis de fémur, representa 1.6 a 2% de todas las fracturas, o sea que no son frecuentes, y se da más que todo con una distribución bimodal, de 2 a 4 años y en adolescentes, y pues es más frecuente en mayores, con una proporción de varones al 2.6 a 1. Entonces, importante, como lo mencioné inicialmente, cuando tenemos fracturas diafisiarias de fémur, siempre sospechar en pacientes menores de 3 años de abuso infantil, y más si es un trazo que es espiroideo, ¿sí? Entonces siempre, pues yo cuando manejo este tipo de fractura, aunque sea de origen traumático, siempre le hago la salvedad al padre de familia, porque pues uno nunca sabe y hay que proteger a nuestros niños. Entonces es importante que va a haber dolor, va a haber deformidad, se va a ver un edema importante, y siempre incluir pues las dos proyecciones, una P y una lateral, y que incluya tanto la cadera como la rodilla, porque pues puede haber otras lesiones asociadas. Entonces el manejo de este tipo de fractura depende también de los criterios de aceptabilidad, que tenga menos de 10 grados de rotación coronal, menos de 20 grados en el plano sagital, menos de 2 centímetros de acortamiento y menos de 10 grados de rotación. Entonces normalmente pues en neonatos se puede tener un poquito más de rango, pero lo que sí no tolera el fémur pues son las alteraciones rotacionales. Entonces, dependiendo de la edad, se puede manejar ya sea con arnés de Pavlik, con una espica, o con este tipo de implantes que son los clavos TENS. Pacientes ya adultos mayores de 8 años se han hecho, últimamente han salido unos análisis donde se están manejando pacientes mayores de 8 años con clavo bloqueado de fémur, y se ha visto que han tenido buen pronóstico siempre y cuando el bloqueo distal esté por arriba de la fisis, porque pues todavía no está cerrado. Y pues si no tenemos ninguno de esos implantes, pues colocar un fijador para mantener lo que es la longitud. Entonces, pues ya para terminar con el fémur, hablando del fémur distal, pues tenemos las fracturas de fémur distal, que igual que las fracturas de radio distal, pues lesionan la fisis. En este caso, pues aquí vemos, pues igualmente una fractura de Salter-Harris tipo 2. Entonces, importante al momento de evaluar las fracturas de fémur distal, pues cómo está la articulación de la rodilla, si hay
alguna lesión vascular asociada, si es importante ver cómo está la extremidad y si necesita pues hacerle... Supuestamente terminando las 8 era la primera charla y hay un foro en donde supuestamente hay preguntas y respuestas. Entonces debo estar ahí para dar señales de antes. Pero no, aquí voy. Ahí está todavía en la primera charla. Bueno, entonces... El trauma de... La lesión, trauma de articular. Hola, ¿sí? Bueno, entonces... bueno, no, veré la repetición, pero estoy ahí con... Para continuar con las lesiones femordistal, pues entonces es importante observar en este tipo pues, el rango de movimiento, si puede tener dolor o alguna incapacidad para flexionar la rodilla. Y pues del 30 al 50% de este tipo de fracturas, pues vas a tener alteraciones o trastorno de crecimiento, ¿sí? Entonces, ya para continuar con las fracturas de la diáfisis de la tibia, es la tercera fractura más común de los huesos largos, representa el 15%, de esos el 39% son las fracturas en la diáfisis. Importante, lo que le mencioné anteriormente, pues existe este tipo de fracturas que se ven aquí, que bueno, prácticamente cualquiera lo dice, bueno, no, eso es una muesca que hay en la tibia, pero se llaman fractura del infante o fractura de Toddler, porque es una fractura espiral u obliqua por un mecanismo torsional y pues hay que colocar una inmovilización para evitar que se desplace o que progrese a mayor. O sea, en menores de pacientes de 2 años o de 3 años. Entonces, la fractura de diáfisis de tibia normalmente se dan al 50% en adolescentes y por atropello, y de hecho, pues en un 30% está asociada a las fracturas del peroné. Y lo importante en este tipo de fractura es que siempre hay que sospechar de un síndrome comportamental. Es más, hay que vigilarlo por un síndrome comportamental, porque pues normalmente son lesiones que involucran mucha energía. Entonces aquí vemos pues los criterios de aceptabilidad o de manejo no quirúrgico o de manejo conservador sería menos del 50% de traslación, menos de 1 centímetro de acortamiento y que tenga menos de 5 a 10 grados de angulación. ¿Sí? Y pues en caso de que tenga fracturas expuestas, pues el manejo ya se puede hacer con un fijador externo, un fijador circular, o pues también podemos utilizar, dependiendo del peso, pues clavos TENS, que pesen menos de 50 kilos. Y ya para finalizar la presentación, pues tenemos las fracturas de tobillo, que representan del 25 al 40% de todas las fracturas y de las lesiones fisiarias, el 5% de fracturas pediátricas, y se da más que todo un rango de edad de 8 a 15 años por actividad deportiva. El 45% pues son fracturas Salter-Harris tipo 2, y pues puede haber un componente multiplanar asociado. Por eso es importante pedir las 3 proyecciones, una radiografía P, una radiografía lateral y una radiografía de mortaja. Entonces, el tratamiento de este tipo de fracturas va a depender de la edad y del tipo de fractura del paciente. Entonces, aquí vemos pues una fractura de tobillo que tiene que tener criterio, que no tenga una deformidad en varo, que tenga menos de 10 grados en valgo, menos de 10 grados de recurvatum o procurvatum, y que el ensanchamiento de la fisis sea menor de 3 milímetros. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque, pues como le mencioné, como son fracturas que lesionan la fisis de crecimiento, pues puede dar como desarrollo posterior y una barra fisiaria, una deformidad, y pues este tipo de deformidades posteriormente pues había que corregirlo con una osteotomía, con un fijador circular o con otro tratamiento pues quirúrgico. Entonces pues eso era lo que traía sobre las fracturas. Pues yo sé que ha sido maratónico, pero bueno, ahora sí pues doy por finalizada la sesión de fracturas de trauma ortopédico infantil, tanto miembro superior como de miembro inferior. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto se las contesto. Hola, buenas noches, Misael, la doctora Iliana. Una consulta. Hola. En los pacientes que tienen hipermovilidades, que ya tienden a tener un aumento de esas angulaciones articulares, en el caso de luxaciones o luxofracturas,
lecturas, cuando se hacen las correcciones, aplica igual esos ángulos de corrección que consideran, o se van a la comparativa para ver la extremidad, porque a veces ha pasado o he visto que cuando le hacen las correcciones y las hacen hasta el tope, la biomecánica de ellos se ve en un momento dado un poco limitada, porque pues están acostumbrados a esos grados de más. Sí. Que usualmente... Bueno, nosotros cuando tenemos este tipo de luxaciones, pues siempre analizamos, hay que analizarlo desde la perspectiva del paciente, porque pues si es cierto que existen las angulaciones que le he mencionado y todo lo demás, pues no puedo meter en el mismo grupo un paciente de hipermovilidad que un paciente que no tiene esa patología. Porque independientemente de todo, pues estos pacientes pues necesitan más rehabilitación. Entonces, si yo hago una corrección tratando de llevar a ese paciente a la normalidad, muchas veces tengo el fracaso terapéutico. Y yo creo que esa es la parte que nos cuesta a muchos entender. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros siempre hacemos la corrección con el miembro contralateral en este tipo de pacientes. Porque hay un tipo de paciente pues, que tiene hipermovilidad, pues vamos a decir que por una alteración en el colágeno. Y pues vamos a decir que tiene deformidad en el miembro superior con que se desanclan lo que son las deformidades en cuello de cisne, las placas volares se rompen con mucha facilidad. Entonces, si yo quiero hacer la corrección tratando de llevar a ese niño a la normalidad, le voy a hacer a ese mismo paciente 3 o 4 cirugías y a veces no consigo que el paciente tenga un desarrollo normal. Entonces, entiéndase por normalidad que haga una vida como un niño para la edad que ese paciente tiene. Entonces, por ejemplo, siempre se toma en cuenta la extremidad contralateral al momento de hacer la corrección. Si tengo una luxación de cabeza radial, hay que primero tipificar el tipo de luxación para luego hacer la corrección. O sea, no es porque se me luxó, por eso es importante hacerle una buena historia clínica, porque no es lo mismo una luxación traumática que una luxación por una patología metabólica o una patología ya pues de otro tipo. Entonces, pues nosotros siempre hacemos eso comparando la normalidad de ese paciente, ¿sí? Porque pues es un trabajo en equipo, pues. O sea, nosotros nos apoyamos siempre cuando tenemos este tipo de patología en pediatría, para hacer la terapia física y la rehabilitación, porque muchas veces puedes hacer una cirugía que te quedó perfecta, pero pues el paciente no tiene el mejor resultado. Y pues hay que considerar los otros factores. Gracias. Y la otra pregunta que te tenía era, en el caso de sus opiniones, porque creo que a veces diferimos en especialidades por algo que dijiste al inicio, y es que como el niño es tan, o sea, se adapta tan bien, ¿no? Y realmente uno le quita el yeso y prácticamente la mayoría, pues prácticamente es como si no le pasara nada, o como indicaste de que de repente se hace la reducción y pues espontánea o por una pequeña movilización y pues prácticamente se le quita la molestia. ¿En qué momentos ustedes tienen como criterio realmente extender la participación hacia un niño que deba pasar por el programa de rehabilitación, más allá de lo pues lógico, ¿no? De que ya si es algo más complejo, pues definitivamente. Pero ¿en qué momentos esos casos, digamos, más leves o menos complejos, igual se consideraría pasar por ello? Porque lo pregunto en términos por algo que acabas de decir. Muchas veces en el contexto de la evaluación del paciente lo ven siendo un trauma
nada más en el cómo se dio el trauma y no necesariamente toda la historia previa de ese niño y las cosas que podía o no podía haber alcanzado en su momento. Y pues también a veces pues tenemos fallas en diferentes esferas de las atenciones que tampoco se le da ese seguimiento. Entonces mi preocupación a veces con estos niños, porque nos ha tocado que realmente es como insistencia del papá, pero es que no lo va a mandar para que a ver si necesita algo más de terapia ocupacional o terapia física o demás. ¿Cuándo es el criterio de ustedes? Porque ya te digo, pues puede que nosotros distiremos un poquito en especialidades en ese sentido. Sí, bueno, para contestar esa pregunta, normalmente pues depende del tipo de fractura o del procedimiento que se le aplica al paciente. Porque, por ejemplo, si tenemos una fractura, por ejemplo, por decirlo, Garland 1, se le colocó la férula al paciente, nosotros una vez que le colocamos la férula, antes de colocar el yeso, le damos seguimiento a la semana. A la semana se cambia, vemos cómo está la movilidad del paciente. Se le coloca el yeso. El yeso, vamos a decir, lo retiramos de 3 a 4 semanas, ya vemos consolidación, iniciamos lo que es el proceso de fisioterapia. No directamente con el servicio de fisioterapia, como debería ser, porque a veces nosotros tenemos limitantes a veces con las citas y todo lo demás. O sea, no se refiere todo al servicio de rehabilitación. Entonces, el seguimiento a la semana, porque se ve, o sea, es un seguimiento continuo. A la semana vemos qué tanto ha recuperado el rango de movimiento. O sea, si el rango de movimiento, una vez que retiramos el yeso, a la semana vemos que está limitado o tiene alguna otra limitación, automáticamente se mete a un programa de rehabilitación. Se le envía y se le dice al padre que mientras le dan la cita, pues inicie lo que es la parte de la terapia, porque normalmente los niños hacen, o sea, pero eso hay patologías y hay patologías. Porque si tenemos, por ejemplo, un síndrome de mal alineamiento de la patela, que es una de las patologías muy severas que hay que hacer. Ese paciente tiene que ingresar primero a un programa de rehabilitación para que desarrolle cuádriceps, para que desarrolle toda la musculatura antes de hacerle la cirugía. Porque si yo me meto a una cirugía con ese paciente sin haber entrado a un programa de rehabilitación, voy a tener un fracaso terapéutico. Me puede quedar alineada a la extremidad, pero un paciente que no tiene un buen programa de rehabilitación previo a la cirugía, post-cirugía no lo va a lograr. Entonces, pues va a ser un fracaso terapéutico. Entonces, por eso le digo, hay patologías y hay patologías, pero también depende o sea, del criterio como médico, porque, por ejemplo, ese es el criterio que utilizo yo. O Jorge no me deja mentir, tal vez Jorge utiliza un criterio también así, muy estricto, pero yo no puedo decir lo mismo del resto de mis compañeros. O sea, cada uno pues utiliza dependiendo pues de la patología y de qué tanto maneja la patología. Ahora bien, es igual que lo que le mencionaba con respecto a las angulaciones. La literatura es clara, o sea, es precisa, pero normalmente no todo el mundo se ciñe a esos parámetros, que es lo que no debería ser. Estamos tratando de cambiar esa mentalidad, pero pues es muy difícil. Y bueno, a lo que me refería a que los niños hacen su terapia sola, no es que no hay que mandar a los niños a hacer terapia, sino que pues los niños, ellos siempre van a estar jugando, siempre van a estar centrados. De esa manera, a veces cuando uno dice, hay que llevarlo a hacer terapia, ya ellos han empezado de una forma, por decirlo así, silente, pues entonces tienen un mejor pronóstico en ese aspecto, ¿sí? Hago la corrección esa, porque realmente pues hay que seguir los parámetros, ¿sí? Una vez se retira el yeso, pues se evalúa y pues si tenemos limitaciones a la pronosupinación, flexoextensión, pues se envía un programa de terapia para tratar de llegar a que recupere el 100% de su movilidad y lo más pronto posible. Excelente, gracias. Y sin ánimo de abarcar mucho, más un comentario. Para mí es súper importante, viendo la población pediátrica, el manejo del dolor.
y muchas veces posoperados, no necesariamente estoy hablando en el caso de trauma, pero posoperados en general, a veces el manejo se nos queda corto de los pacientes pediátricos. Dentro de ellos, sé que ahora sí ya contamos con otros especialistas en el área de anestesia infantil, que antes pues teníamos más dificultad en quizás poder llevarlo, pero sí me parece importante que eso sea algo que todos los que manejemos la población pediátrica en un momento dado en los diferentes niveles de atención le pongamos un poco más énfasis, porque a veces todavía lo menospreciamos al día de hoy, ¿no? En términos a cuánto dolor el niño puede estar no sufriendo por el trauma, por la cirugía, por la inmovilización, después de quitarle la inmovilización, el inicio de la movilización que tiene. Y eso sí debemos tomarlo en consideración, más allá de solamente pensar de que con un acetaminofén o diclofenaco sea suficiente. Bueno, sí, nosotros en el Hospital de Especialidades Pediátricas, pues contamos con el servicio de algiología y normalmente cuando hacemos este tipo de cirugías, siempre pues procuramos pues hacer un manejo multimodal desde antes de realizar la cirugía. Pero ya le digo, eso es algo que se está haciendo de hace un par de años para acá, es nuevo, y pues uno se apoya tanto en algiología, en pediatría y a veces inclusive pues nosotros también damos recomendaciones y pues también nos permite hacer que el paciente pues vuelva a la funcionalidad mucho más rápido, ¿sí? Pero pues sí, pues es uno de los puntos débiles a veces que tenemos en el manejo de pacientes pediátricos. Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Misael? Buenas, doctor. ¿Qué tal? El doctor Rodríguez. No sé si lo logró mencionar en la presentación, ya que tuve un problema con la conexión en un momento, pero a nivel de las fracturas metacarpianas y precisamente a nivel de lo que es la cabeza, en adultos se habla que no hay como mucho rango para decir entre quirúrgico y no quirúrgico. En la área de pediatría, ¿cómo sería ya? Porque esto tiene bastante placa de crecimiento. Sí, pero a nivel de los metacarpianos, pues no lo incluye allí porque pues son fracturas que no son frecuentes y normalmente pues la mayoría de las veces un trauma por aplastamiento, en la mayoría de los casos. Entonces en esos casos pues siempre pues vigilarlo inicialmente por un síndrome comportamental y ver cómo está pues el alineamiento de las extremidades, ¿sí? Entonces pues es más que todo pues el manejo conservador. Y normalmente, pues, son huesos que toleran, una vez que se haga la reducción, toleran muy buena, o sea, tienen muy buen potencial de regeneración. Uh-huh. Inclusive yo mostré, pues, por lo menos en una de las diapositivas, pues, a qué edad aparecen los núcleos de crecimiento y cómo vigilarlo. Pero, pues, nada más para darle seguimiento. Uh-huh. Ok, perfecto. Y una última duda. A nivel del antebrazo, ahí los criterios que colocó para quirúrgico no quirúrgico, igual aplicaría los grados de angulación si fuera una aislada de cúbito y de radio o solamente si es las dos combinadas. Normalmente, como lo mencioné, si están ambos huesos fracturados, pues se tolera solo una alteración rotacional de 10 grados. Y esto tiene una explicación, porque normalmente ellos funcionan uno con el otro. Si tienes uno de los dos huesos fracturados, pues el otro funciona para dar estabilidad, te da longitud en la extremidad y te permite que la alteración rotacional no sea tan grande, porque ellos funcionan como una mancuerna al momento de hacer el movimiento de bisagra, ¿sí? Lo otro que tienes que tomar en cuenta al evaluar este tipo de paciente, pues es la edad, porque ya como lo mencioné, a menor edad, pues te toleran un poquito más de ángulo de angulación dorsal y de angulación rotacional, ¿sí? Así que siempre que tienes una fractura que está muy desplazada, pues hacer la reducción y pues una vez que hagas la reducción, pues darle estabilidad con una férula en pinza de azúcar.